La educación virtual llegó para quedarse. Estamos en un tiempo de cambio, un tiempo de modernidad y la educación virtual está presente, se hizo presente de alguna u otra manera. Así que bienvenidos a este taller virtual de educación artística. Vamos a trabajar hoy la subárea de teatro y es importante poder mencionar todo lo que tiene que ver con teatro, la subárea de teatro y cómo es que se crea esta área y cómo es que funciona esta área a la hora ya de estarla trabajando, ¿verdad? En nuestros salones. Bienvenidos a este taller virtual. Una de las grandes ventajas de la virtualidad es precisamente que estas actividades pueden ser asincrónicas, tener el acceso a esta información en cualquier lugar. Desde cualquier lugar remoto con un dispositivo móvil podemos ingresar y ver este material y poder descargar el material. Entonces está de fácil acceso, es completamente gratuito y una de las ventajas también de la educación virtual y de este taller es precisamente el manejo del tiempo. Cuando usted quiere hacer la actividad, cuando usted necesita ver la actividad y necesita descargar los materiales, están disponibles en todo momento, en todo tiempo y desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo. Bienvenidos a Teatro. Vamos a trabajar un taller virtual de teatro. Vamos a tener primero la presentación del proyecto, ¿verdad? De nuestra actividad de teatro. Vamos a ver una breve historia del CNB y específicamente la subárea de teatro y el área que la abarca, que es educación artística. Vamos a trabajar la malla curricular y las guías de autoaprendizaje, algunas recomendaciones. Toda esta información se obtiene desde la investigación y son los mismos profesores los que nos dan pues estas pautas y nos dan toda la información que está acá, pues fue fundamentada con los profesores y fue ya compartida con ellos de tal manera que lo estamos solamente compartiendo para que quede evidencia y para que todos tengan acceso desde cualquier lugar, en cualquier momento, a esta información tan importante, ¿verdad? Empezamos. El CNB, nosotros tenemos un currículum nacional base, que es la guía donde se encuentran los contenidos, en este caso competencias para poder ejercer y trabajar la educación específicamente en educación media, en ciclo básico, primero, segundo y tercero básico, que es el área que estamos trabajando la educación artística. Y es interesante de que desde 1821, 1871, con ir y venir de liberales y conservadores. Unos querían que la iglesia siguiera a cargo de la educación y que siguiéramos enseñando como parte de la expresión artística y de la educación artística, pues la música sacra o música latina o latín, de tal manera que eso fuera lo que se enseñara en las escuelas, ¿verdad? Y que los profesores, los párrocos o las personas encargadas de la educación, pues fuera la iglesia como tal. Mientras que los liberales querían que ya no fuera así, que se incluyeran las bellas artes, que se incluyera el dibujo, el teatro, la danza, la literatura, y en ese momento y en esa lucha, así fue como funcionó. Unos quitaban, otros ponían, otros quitaban, otros ponían, pero en 1898, con la educación militarizada, también la expresión artística sufre cambios y también se convierte en algo militarizado. Aparece ya la lectura del solfa y aparece ya las notas musicales, un poco de historia. Empieza a transformarse y a modificarse la educación artística en Guatemala. Para la primavera democrática y educativa en el año 1944, que ya todos conocemos muy bien, es importante mencionar que en este momento, en este tiempo de la historia de la expresión artística en Guatemala, aparece por primera vez dos espacios especiales para las artes, que son el dibujo y la pintura con las artes plásticas y por otro lado la música con la formación musical. Eh, y fue también incluida la educación artística para tratar de que abarcara más espacios de lenguaje artístico. Sin embargo, siempre se mantuvo estos dos principales y pilares fundamentales de las artes en Guatemala, que es la música y las artes visuales. En su momento, dibujo y pintura.
La educación anticomunista o la influencia que tenemos de Estados Unidos hacia la educación artística también se ve de manifiesto en que ya hay apartados internacionales que nos dictan qué es lo que debemos estar haciendo con la educación artística en Guatemala a partir del año 1954, ¿verdad? Para que la música y el arte no fuese un instrumento de liberación, sino que sea un instrumento para mantener la cordura y mantener la paz y el control desde la situación política que se vive en el conflicto armado interno. Cuando viene la firma de la paz en el año 1996, aparece ya la idea que había venido de Colombia, de Chile y de otros países suramericanos, que ya habían tenido una transformación curricular y que habían ya tenido por primera vez el ingreso de las 4 subáreas, teatro, danza, música y dibujo, estaban ingresadas ya por otros países en su currículo nacional, y Guatemala ve con buenos ojos eso, ¿verdad? Y dice, bueno, está bien que incluyamos también nosotros en Guatemala, pues esta situación de las artes, de las bellas artes en el sistema educativo nacional. El plan de estudios que presenta en 1944, uno de los primeros planes ya como tal que utiliza el Ministerio de Educación para implementar la educación artística, podemos ver que hay un curso llamado Artes, así, artes, y que incluye dibujo, pintura, modelado, música y canto. Y así es como se empieza a funcionar desde 1944 ya el ingreso de las artes de alguna manera. Empieza ya a ver, a existir toda esta metodología y todo este sistema para poder trabajar el arte en las escuelas, ¿verdad? En los institutos nacionales principalmente. En 1985, ya varios años después de esa primera modificación de incluir ya las artes en el CNB, en el currículo nacional, aparece una asignatura de artes prácticas, donde es todo un conjunto de expresiones, pero que no necesariamente tienen que ver con las artes como tal. Debe haber una modificación por la época de conflicto armado que estamos viviendo, y las artes pues se controlan y se manejan de esa manera, tratando de evitar que por medio del arte se pueda existir manifestaciones que vayan contrarias a la política del momento, ¿verdad? Que estábamos viviendo en el conflicto armado interno. 1991, observemos que aparece ya 2 áreas separadas, o sea, esta matemática, este idioma español, perfecto, están las demás áreas, pero aparece también formación musical y aparece artes plásticas. No aparece todavía la que estamos trabajando en este taller que es teatro, no existe. No hay teatro en Guatemala en el currículo nacional. Los profesores podrían haber trabajado un poco de teatro en idioma español o haber incluido algo de lo que tiene que ver con el teatro y la expresión corporal en algunos otros cursos, ¿verdad? Educación física quizás, artes plásticas o música quizás, pero no existe aún el teatro como tal, como una asignatura, como un curso, como un área del CNB. Con esto de la firma de la paz desde 1996 aparece toda la transformación curricular, y es porque es parte de lo que trata precisamente la transformación curricular. O sea, la firma de la paz está incluido uno de sus puntos importantes, que debe de existir una transformación curricular, que debe de ser la educación un bastión importante para el desarrollo de la sociedad guatemalteca. Por lo tanto, en 1997 se crea la Comisión Paritaria para la Reforma Educativa, COPARE, y es esta comisión la que empieza a encargarse de todo lo que tiene que ver con el nuevo CNB, cuáles van a ser los nuevos contenidos, las nuevas metodologías, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, por qué se va a hacer, para qué se va a hacer. Vamos a incluir a los pueblos, vamos a incluir la cultura maya, vamos a la música maya, la marimba, y entonces toda esta transformación empieza acá a tener ya una fuerza, no solamente desde el punto de vista educativo y educadores que se preocupan por esto, sino también político. Y los ojos también de la comunidad internacional, pues están en Guatemala para ver qué se va a hacer, ¿verdad? 2001. La Comisión Consultiva para la Reforma Educativa empieza ya a trabajar
y a mejorar y a decir, bueno, vamos a empezar a entrarle a esto de la transformación curricular y vamos a incluir definitivamente las artes dentro del currículo nacional. Es necesario incluir las artes. Y entonces se presenta al CNB porque aunque desde el 2001 empiezan a trabajar aquellos proyectos de Salvemos Primero y empiezan a incluir ahí fotografía y empiezan a tener otros espacios para el arte en la primaria, para educación media, aparece en el 2009 un CNB completo, que incluye 4 subáreas que pertenecen al área principal, que es expresión artística. Aparece ya la expresión artística como tal y por primera vez aparece el teatro en el currículo nacional base, ¿verdad? En Guatemala. Entonces, 2009, por primera vez aparece el teatro. Y es lo que nos interesa, el teatro, nos fascina el teatro, nos encanta el teatro, que los estudiantes adquieran competencias, habilidades y capacidades para poder trabajar con teatro y que esto les sirva en su vida. El arte es libertad, el arte es desarrollo, el arte es bueno que se manifieste, ¿verdad? Crear entes que no solamente hagan, sino que sean pensantes también y tomen decisiones y todo eso se logra por medio del arte y específicamente por medio del teatro. 2012, ya está subido con esto de las tendencias digitales, el internet que se dispara y ya hay internet en todas las casas prácticamente en el área urbana y empieza a haber internet en el área rural, pues está al alcance a partir del 2012 el CNB digitalizado en las plataformas del Ministerio de Educación y otras plataformas adjuntas donde empiezan a subir las mallas curriculares, todo lo que tiene que ver con competencias, contenidos, indicadores de logro, toda esta información está en la web desde 2012. ¿Verdad? Y ahí está, si queremos ir a buscarlo, pues en Google o en cualquier otro buscador ingresamos la información y aparece seguramente todo lo que tiene que ver con la malla curricular de teatro, que es el curso que nos interesa. 2009, aparece educación, expresión artística, que lo que habíamos platicado de expresión artística y aparece el teatro, pero no aparece solamente el teatro, sino que aparece el teatro y la danza con expresión corporal. Entonces aquí hay una situación si la expresión corporal es parte de la danza o es parte del teatro y pertenece incluso en música y artes plásticas también la expresión corporal es importantísima porque recuérdense que abarca todos los espacios del arte. Entonces, está el teatro, hay una malla curricular, se empieza a trabajar, pero hay un detalle, no hay maestros de teatro, no hay profesores de teatro. Entonces, ¿qué maestros van a tener a bien impartir teatro? Porque en el 2009, 2010 y 2011, las 4 áreas son obligatorias. Originalmente eran obligatorias. O sea, había que dar teatro, había que dar danza, había que dar música y había que dar artes plásticas, ahora artes visuales. Vamos a ir viendo esos cambios también, porque aquí se llama formación musical, ojo, formación musical, artes plásticas, danza y expresión corporal y teatro. Es el nombre que lleva 2009, 2010 y 2011. O sea, aquí hay un pequeño error, creo que lo notan, creo que se dieron cuenta y dicen, bueno, la formación, no estamos formando en música. Estamos impartiendo música, pero no estamos formando profesores de música ni músicos. Entonces, no es una formación musical como tal. Y las artes plásticas son muy cortas. O sea, la plástica es muy corta. Lo correcto eran las artes visuales, que ya abarcan la fotografía, el video, la arquitectura, todas las formas de expresión virtual, digital que existen actualmente, ¿verdad? Entonces, había que incorporar todo esto a que no solo era pintura y dibujo. Y la danza, expresión corporal, también la expresión corporal es parte del teatro. Entonces, se queda como danza, como teatro a partir de 2012 y empieza a haber ya un pequeño cambio en las subáreas. Pero en teatro se mantiene como teatro. Educación, expresión artística es el nuevo nombre que lleva a partir de 2018 y dura muy poco tiempo. Dicen educación y expresión artística. Bueno, o es educación o es expresión, porque la expresión es una acción, pero la educación es diferente. Entonces, lo correcto acá era que desde el inicio se llamase educación y no expresión, porque con educación vamos a lograr la expresión, o la expresión es una forma del arte, mas no es el arte como tal. Entonces, la educación era la palabra correcta y en algunos casos se queda como arte. Educación artística, en el 2019 el área cambia de nombre y aparece el teatro. Ya el teatro está ahí, no se cambia, no se quita, pero hay una salvedad. El mismo Ministerio de Educación en su mismo currículum y en su misma legislación establece de que si hay profesor
para teatro, se da teatro. Y si no hay profesor para teatro, pues no se da teatro. Así de sencillo y de claro está. Entonces, para los directores y profesores que preguntan, mire, aquí no hay profesores de teatro en ese establecimiento, no hay ningún problema. No es obligatorio dar teatro, pero es importante dar teatro. La importancia de que el estudiante tenga acceso a la educación artística, vital, fundamental para el desarrollo, para las artes, para la expresión como tal. Entonces, los profesores de formación musical o de música se dedican a la música, los de teatro a teatro, los de danza a danza y los de artes visuales a artes visuales, ¿verdad? En este caso, artes plásticas. Pero el teatro como tal se le deja solamente un periodo a la semana, ¿verdad? Pocos establecimientos tendrán un profesor de teatro, uno de danza, uno de música, uno de dibujo. Pocos establecimientos lo tendrán. Algunos seguramente, pero no. La realidad en Guatemala es que no hay profesores de teatro, no hay profesores de danza. De música y de artes plásticas quizás hayan algunos, pero muy pocos. Entonces, lo que se pretendía era quitar las subáreas y tratar de fundirlas para crear solamente un curso de expresión artística, pero era imposible. No hay polivalencia en este aspecto. Un profesor es muy difícil que tenga habilidades de teatro, danza, dibujo, que cante, que baile y que también pinte y que también... No, es muy complicado, ¿verdad? Pueda trabajar solfa, es muy complicado. Entonces, algunos profesores empezaron a trabajar así, por unidades, una unidad teatro, una unidad danza. Otros empezaron a trabajar, depende de la cantidad de periodos, porque está establecido en el CNB que sean 4 periodos para la expresión artística. De esos 4 periodos, lo ideal sería uno de teatro, uno de danza, uno de dibujo y uno de música, pero en la realidad es que en algunos establecimientos son solamente 2 periodos y no 4. Y entonces en esos 2 periodos habría que dar los 4 cursos, o simplemente 2 periodos y solamente 2 áreas, y seleccionar cuál de las 4. Y normalmente el teatro es una de las subáreas de las bellas artes más relegadas, más rechazadas. Nosotros que trabajamos teatro somos muy pocos y no somos valorados. Creo que el que menor valor tiene dentro del currículo nacional. Y entonces los directores, basados en el CNB y en la legislación que establece que no es obligatoriedad teatro, pues no hay teatro, ¿verdad? Lo importante del teatro, pero lamentablemente no hay. Entonces, si en el establecimiento de teatro, los profesores de teatro tienen que tener la oportunidad de trabajar el teatro. Es tan maravilloso el mundo del teatro, es tan especial poder ver los proyectos y el talento que hay en los establecimientos. Eh, Hay que trabajar teatro. Entonces, recomendaciones, incluyanlo. Si no pueden incluirlo durante todo el año, al menos se puede incluir durante una unidad. En algunas guías, mandar información de teatro, es importante que al menos ideas y nociones puedan realizarse con el teatro. De las 4 lugares, entonces, el teatro es la más relegada y lo ideal sería que hubiese un profesor para cada área, pero no lo hay. Y acá está lo que hablamos. Esto es copiado directamente del CNB y dice, miren, se deben trabajar los lenguajes de acuerdo con los especialistas con los que cuenta la institución, ¿verdad? Estos son los lenguajes. Pero si no hay, ellos mismos hacen la saben, pero si no hay, no hay problema. No es obligatorio darlo, pero es necesario darlo. Es importante que el teatro se mantenga en las escuelas en todos los niveles y en todas las áreas. Las competencias generales o transversales para el teatro, hechos escénicos, valorar el arte como tal desde la experiencia del teatro, la dramaturgia y todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la liberación de la educación. Y es importante tomarlo en cuenta. El CNB, lo sabemos nosotros, es flexible, perfectible, participativo e integral. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque esta herramienta del CNB, aunque no sea una obligatoriedad en el caso del teatro, como sí podría ser matemática, no podría existir un establecimiento que no trabaje en matemática o que no trabaje en lenguaje, esa misma importancia debe de tener el teatro. No debiese existir ningún establecimiento que no tenga teatro. Las artes son importantes para el desarrollo integral del estudiante, para la liberación. Es importante que se maneje. Y entonces nosotros al tener un CNB flexible, podemos modificar eso.
¿verdad? Podemos cambiar esa situación. Nosotros como profesores podemos no permitir que se pierda el teatro, que se elimine el teatro, que se abandone el teatro. La malla curricular de teatro está en el CNB. De todas maneras, acá abajo en la descripción del video, yo les dejo la malla curricular. No existe como tal una malla curricular de teatro, pero ya está creada. Acá les hicimos el favor de crear una malla curricular, obviamente basada completamente y 100% en el CNB, pero ya se creó el libro, el folleto, digamos así, de la malla curricular para que ustedes tengan acceso y puedan ver cuáles son las competencias, cuáles son los contenidos, cuáles son las actividades propuestas del sistema de evaluación, qué podemos hacer y todas las ideas que les dejo ahí en la descripción del video está el enlace para que puedan tener acceso a toda la información. Hay videos, hay planificaciones, hay ejemplos de guías pedagógicas para teatro y actividades que se pueden realizar con teatro, ¿verdad? Es importante, como les digo, para los estudiantes tener este acceso. Las guías de autoaprendizaje se entregan cada 15 días. Nosotros normalmente tenemos guías de autoaprendizaje en el sistema nacional que se envían cada 15 días. Es decir, son 4 unidades, cada unidad está compuesta de 2 meses y esta unidad compuesta de 2 meses incluyen 4 guías. Se deben de trabajar estas guías en casa mientras dure la situación de no poder ir a las escuelas. Entonces, en casa se va a tener que manejar por medio de guías el área de teatro. Vamos a enviar entonces guías a casa para los estudiantes, tratando de que los contenidos de esas guías estén incluidos en la misma guía. Que el estudiante no tenga que gastar internet o que no tenga que imprimir las hojas o que no tenga que ir a buscar libros de teatro, sino que nosotros coloquemos toda la información resumida, compactada, microlearning para que pueda ser accesible, digerible, encapsulado por los estudiantes, esté reducida lo más que se pueda, pero que esté adentro de la guía. Es importante que que el estudiante tenga acceso a la guía y a la información que tiene la guía y que esté allí la información. Porque es muy difícil que un estudiante vaya en esta situación en la que no podemos salir o en la que hay restricciones a buscar información a la biblioteca o al internet, a gastar dinero para imprimir en fotocopias y el material debe estar incluido en la guía. Evitar enlaces innecesarios. Muchos estudiantes manifiestan que les dejan 5 o 6 enlaces y que son innecesarios. Entonces ellos ya se dieron a la tarea de no verlos simplemente, ¿verdad? Ya ven el enlace y, qué bueno, hay un enlace, pero no lo van a ver. Quizás 1 o 2 sean importantes, principalmente si el material es nuestro, que nosotros creamos esa infografía, que hicimos ese video, ahí sí sería importante mandárselos, pero lo contrario, mandarles videos de otros países, de otros contextos, de otras culturas, no lo veo adecuado y es parte de las recomendaciones que el mismo equipo de trabajo de este material pues nos hizo la recomendación que se hiciera, ¿verdad? Haciendo también la salvedad que estas ideas que se están plasmando acá fueron propuestas por los mismos docentes de teatro, explicando que no había este material, que no existía este material, pero ahora existe. Ahora está acá en la descripción, lo pueden tener ahí, acceso libre y completamente gratuito. Tratar de que las actividades de aprendizaje sean en la misma guía también. Miren, dejar un espacio para que él conteste la pregunta o dejar un espacio para que ahí mismo haga su mapa o hacerles ya la base del mapa para que ellos llenen sopa de letras, crucigramas, adivinanzas y todo tipo de información que nos ayude a afianzar el aprendizaje y que nos ayude en nuestras guías, pero que sea accesible, digerible y fácil para los estudiantes y que esté en la guía. Otra vez, que no tenga que ir a comprar cartulinas y cajas y no, que trate la manera de usar material de reciclaje, que no gasten y que la información esté dentro de la guía. Las instrucciones deben de ser claras y la consigna, debemos de usar consignas. Una de las propuestas de los docentes de teatro es precisamente que la guía contenga una consigna clara, que las instrucciones sean claras. ¿Qué es una consigna o cómo se compone una consigna? ¿Qué es una consigna? La consigna es la instrucción. La consigna en la virtualidad o en este caso en el trabajo a distancia se trabaja porque el estudiante no tiene acceso al profesor. No puede estarle llamando cuando el estudiante va a trabajar su actividad, no puede estar llamando al profesor a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, a la medianoche. No, la instrucción debe ser clara
para que el estudiante no tenga ninguna pena, ninguna preocupación de qué es lo que tiene que hacer. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer en las guías. La consigna. Profe, ¿para cuándo es esta tarea? Un estudiante no nos puede preguntar para cuándo es la tarea. Debe de decir ahí, esta tarea se entrega el jueves, tanto del tal mes a tal hora, en tal lugar y de tal forma. ¿Verdad? El estudiante siempre pregunta, mire, ¿para cuándo? No, debe de decir cuándo. La fecha debe estar ahí, debe ser clara. ¿Cuándo debo de entregarla? ¿Cómo la debo entregar? ¿Cómo quiero yo que presenten eso? ¿Cómo lo van a presentar? ¿En el cuaderno, en la guía, en un folder, con nombre, con grapa, con gancho? ¿Qué necesito yo que entreguen? Porque si no, el estudiante no sabe cómo entregarlo. Y entonces, aunque haga la actividad, le dice, pero ¿y ahora qué hago? ¿Cómo la entrego? ¿Qué voy a hacer? Mire, profe, aquí no le entiendo. No sé qué tengo que hacer. La instrucción debe de ser clara, debe ser concisa. Debe de usted leerla o probarla para ver que sea clara, que se pueda realizar. ¿Con qué lo voy a realizar? ¿Qué materiales necesito para poder trabajar? Voy a trabajar esta guía de teatro con calcetines, con colores, con pinturas, con material de reciclaje. ¿Qué material necesita el estudiante? Y pensemos que siempre sea lo que haya en casa. No vamos a pedirle cosas que tengan que ir a comprar o conseguir, no, algo que se pueda hacer. Y si no lo tiene, darle alternativas para que sea, si no eso, esto otro. La libertad es importantísimo, principalmente en el teatro, donde es expresión, donde es una forma de manifestación, es importante, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Debe de estar en la guía, qué es lo que el estudiante debe de hacer, lo tiene que decir la guía. No podemos estar adivinando o pensando qué debo de hacer. No, debe de decirnos la guía qué es lo que debo de hacer. Esto es en general las recomendaciones que nos hacen los profesores de teatro. Le hicimos una compilación de toda esa información que ellos nos brindan. La colocamos acá para que tuvieran toda esta información que ahora existe porque está acá de acceso libre en la web. Acá en la descripción está la planificación, están las guías, están las mallas curriculares, eh, videos instructivos y todo el material que ustedes necesiten para poder implementar el curso de teatro, acá está. Así que gracias por ver este video. Lo pueden ver las veces que sean necesarias. Recuerden darle un like, repetirlo, pausarlo, verlo las veces que sean necesarias y que esta información les sea útil para mejorar la calidad de la expresión artística y en este caso del teatro en nuestro establecimiento. Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Gracias por ver este video. Gracias por participar en estos talleres virtuales.